tener este tiempo en el que podemos aprender de ti, Señor, aprender de tu palabra. Háblanos, enséñanos a través de ella, Dios, que tu Espíritu Santo nos instruye, nos guíe, nos redarguya, Señor, nos enseñe y permítanos cada día ser mejores. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, estamos ya en el segundo capítulo, del versículo 11 hasta el versículo 17, ¿verdad? Ahora Pedro pone un tema a toda esta congregación que está pasando momentos difíciles, ¿verdad? Ya lo he dicho cada vez que estamos en clase, es una iglesia que está siendo oprimida, ¿verdad? Que está siendo hasta cierto punto afectada por la gente que está a su alrededor, por las personas que están a su alrededor. A pesar de esto, Pedro no les pide que, como en un acto de pobrecitos, ¿verdad? Los hermanos los están tratando mal, están viviendo mal, están en una gran prueba, vivan como puedan y hagan lo que quieran, porque de todos modos la gran prueba que ustedes tienen es tan difícil que con ser complacientes vamos a ayudarles. En ningún momento Pedro hace algo así, sino que habla de la misericordia de Dios, habla de la compasión de Dios, pero comienza Pedro luego a mediados del capítulo 1 a decirles, mire, a pesar de las circunstancias que están viviendo, ustedes deben de conducirse de una manera totalmente diferente a toda esta gente que no conoce a Cristo, ¿verdad? Que no tiene a Cristo en su corazón, porque ustedes tienen que impactar la vida de estas personas. Que la prueba, que la crisis no sea una situación en la cual la gente diga, y para eso voy a ser cristiano, ¿verdad? Sino que la prueba y la crisis sea una situación en la cual la gente diga, vean a los cristianos, ¿verdad? Están sufriendo, pero hay algo diferente en ellos. Hay una situación difícil, pero hay algo totalmente diferente en ellos. Y ahora Pedro les dice, miren, ustedes son extranjeros y son ciudadanos, ¿verdad? Del cielo, pero mientras llegan ahí, ustedes son ciudadanos en la tierra, ¿verdad? Y pone una cantidad de requisitos. De aquí en adelante vamos a empezar a ver una cantidad de requisitos con relación a, ¿verdad? En primer lugar, Pedro les dice, bueno, su relación va a tener que ser con el gobierno, ¿verdad? Su relación va a tener que ser con el trabajo y su relación va a tener que ser con sus matrimonios. Tres momentos, tres situaciones, las cuales Pedro pone a este grupo de hermanos, ¿verdad? A este grupo de cristianos que están viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Momentos fuertes para ellos. Pero Pedro les dice, hay tres cosas o tres lugares donde ustedes tienen que comportarse, donde su actitud, ¿verdad? Como lo venimos diciendo desde el inicio de este tema, su conducta y su actitud deben de reflejar que ustedes son hijos de Dios. ¿Dónde comienza Pedro diciendo? Bueno, con el gobierno, ¿verdad? Y complicado, ¿verdad? Diría yo. Pero a finales ya en el capítulo 3, Pedro dice, hay otra parte donde ustedes también tienen que mostrar que son cristianos en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Diría yo, complicadísimo. Y Pedro pide que el creyente sea sumiso en cada una de estas áreas de su vida, ¿verdad? Digo, complicada. Con el Estado, Pedro pide sumisión, ¿verdad? Con el amo, Pedro así lo trabaja, ¿verdad? Con el amo tiene que haber sumisión, con el cónyuge tiene que haber sumisión, con otras personas dentro de su mismo contexto tiene que haber sumisión, ¿verdad? Si alguien por favor puede leer el versículo 13, capítulo 2, estamos en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Si gustan, porque son varios versículos, comienzo. Amén. Adriana, voy a darles un versículo a cada uno. Niña Adriana, el versículo 13. Araceli, el versículo 17. Hermano Raúl, el 18. Hermano Marcos, el 20. Y hermano Carlos, Adrián, el 23. Y hermana Saraí, el capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? ¿Estamos? Perdón, este siervo, Pedro. Ya le digo. Repito nuevamente, pónganme atención. Ni Adriana, el versículo 13. Araceli, el versículo 17. ¿Sí? Hermano Raúl, versículo 18. Amén, 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 amén. Hermano Marcos, versículo 20.
Primera de Pedro 2:20. Hermano Carlos Adrián, versículo 23. Y hermana Saraí, capítulo 3, versículo 1. Voy a dar un tiempo para que lo busquen. Estamos, hermana Saraí, ya. Vamos a comenzar con mi Adriana. Les voy a pedir un favor. Ponen su micrófono. Cuando dejen de leer, lo desconectan, ¿verdad? Para que no nos interrumpamos unos a otros. Si ya lo tenemos, comienza, mi Adriana. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Araceli. Versículo 17. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Amén. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hermano Marcos. Amén. Dice, pues, ¿qué gloria hay? ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Más si dando lo bueno sufrís y no soportéis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Hermano Carlos, versículo 23. 23. ¿Quién cuando le maldecían no respondía con maldición? Cuando maldecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amenazar ahí. 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora, ni Adrián, el versículo 5, ya estamos en el capítulo 3. Versículo 5, Araceli, versículo 6, hermano Raúl, versículo 8, y hermano Marcos, versículo 9. Ahí continuamos la lectura. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Amén. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Araceli, versículo 8 sería entonces. Amén. Finalmente, sed como todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Amén. Versículo 9. Sí. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaréis bendición. Ahora, amén. Si ven la exigencia de Pedro para este grupo de hermanos y para los que leyeran la carta, ¿verdad? Y para nosotros ahora mismo, no es fácil, ¿verdad? Es un poco difícil en el sentido de someterse, y yo decía hace un momento, ¿verdad? Hay 4 facetas en las que en estos versículos hemos leído. El capítulo 2 y parte del capítulo 3 nos va a hacer referencia a todo esto, ¿verdad? A la autoridad, al gobierno, al trabajo, al jefe, al amo, ¿verdad? En el matrimonio y con las relaciones entre los demás. Pedro está diciendo, aquí nosotros debemos de, como extranjeros y como ciudadanos, glorificar a Dios, ¿verdad? Como extranjeros y como ciudadanos. Pedro dice, somos extranjeros aquí, ¿verdad? No pertenecemos a este lugar, pero como estamos en la tierra, ¿verdad? Como somos parte de, somos ciudadanos de. Aquí ya vemos de Costa Rica, de Honduras, de El Salvador, de México, ¿verdad? Cada uno ciudadano en su país, pero cada uno extranjero, no pertenecemos, ¿verdad? No pertenecemos a
a estos países en la esfera espiritual. Cuando Cristo venga y reine una sola nación. Hoy por hoy, la exigencia de Pedro para todos nosotros es, miren, tenemos que tratar al máximo, tenemos que tratar de una manera, ¿verdad? Sobrenatural. El énfasis de Pedro, amarnos unos a otros. Bueno, la lectura de Pedro, ¿verdad? El inicio de la lectura de Pedro es con ternura hacia esta iglesia, diciéndole el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad? Cómo él, en la condición que estaba como discípulo delante de Cristo, en las situaciones de haberle negado, haberle traicionado, la situación que él experimentó, ahora viene y le dice a la iglesia, yo entiendo todo el sufrimiento que se pasa, pero el testimonio, la conducta que debemos demostrar delante de estas 4 facetas es totalmente diferente, ¿verdad? No puedo yo estar diciendo, ay, ¿verdad? Mi vida de sufrimiento y qué terrible. ¿Cómo voy a mostrar a Cristo en la situación difícil que estoy viviendo? ¿Verdad? Probablemente, no lo sé. Cada uno sabrá en su país el gobierno que le ha tocado hoy por hoy. Independientemente, no vamos a empezar a hablar de política ni decir mi gobierno es mejor, mi gobierno no, pero la exigencia de Pedro es someterse a la autoridad. Más adelante vamos a ver en qué momentos Pedro dice, tenga cuidado, ¿verdad? Con lo que el gobierno en algún momento pueda pedir. Pero Pedro es bastante claro en esto. Antes de entrar a todo lo que Pedro hace referencia en estos capítulos, dice que hay que abstenerse, dice Pedro, en el versículo 11, de los deseos carnales. Antes de llegar y someterse, dice, hay que abstenerse. Y el versículo 12, hay que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Así es como Pedro introduce este tema, ¿verdad? Una persona espiritual va a poder lograr lo que Pedro está diciendo que se haga. Una persona carnal difícilmente va a poder lograr estas 4 áreas en las cuales Pedro va a decir qué hacer y qué no hacer. Y por eso él dice, debemos de los deseos carnales, que en algún momento, ¿verdad? Los menciona en el capítulo 4, esos deseos carnales también pueden referirse de una u otra manera, ¿verdad? Al egoísmo que nosotros podamos expresar, a la necesidad de las demás personas. El egoísmo hacia lo que fuera, ¿verdad? En estas 4 facetas que Pedro está diciendo. Decir, debemos de evitar, dice Pedro, un espíritu de rebeldía contra los gobernantes. Comenzando por ahí, ¿verdad? La primera faceta donde debemos de caminar. No debe de haber una actitud de egoísmo, de rebeldía delante de nuestros gobernadores, ni reacciones negativas, como un patrón que los gentiles, porque Pedro hace como la comparación entre el cristiano y el gentil, aquel que no conoce a Cristo. Hay que mantener una buena manera de vivir entre los gentiles, dice Pedro. ¿Dónde lo vamos a mostrar? Delante de la autoridad que Dios ha permitido que esté. Llámese en este momento gobierno. Ahí nosotros vamos a mostrar que somos diferentes a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, ¿verdad? Pero también Pedro dice, bueno, lo primero, ¿verdad? Debemos de demostrar que no somos rebeldes delante de los gobernantes. Y lo segundo, dice Pedro, nuestras buenas obras tienen que mostrarse, ¿verdad? El versículo 12 hace referencia, no dando a entender actos de bondad y piedad solamente, sino Pedro dice, puede incluir la obediencia a las leyes, ¿verdad? El honrar, el comprender al cónyuge, que son las 4 facetas que Pedro está mostrando, ¿verdad? El afecto hacia los hermanos en Cristo. Ahí nosotros podemos mostrar las buenas obras también, ¿verdad? No solo hace referencia a la bondad y la piedad hacia los necesitados, como muchas veces cuando nosotros leemos hacer buenas obras,
se nos viene a la mente, hay que ayudar a aquel que necesita, que está en la calle, que tiene hambre, que hay que darle ropa, hay que darle de beber. Pedro, cuando hace la referencia a las buenas obras, la hace en base a esas 4 facetas a las cuales nosotros nos vemos cada día involucrados. ¿Cómo mostramos nosotros ahí las buenas obras? ¿Verdad? Hay 3 razones por las cuales, dice Pedro, debemos de conducirnos en esta dirección. Una, dice Pedro, pues somos ciudadanos del cielo. Hace la referencia que somos ciudadanos. ¿Verdad? Somos ciudadanos, dice Pedro. En primer lugar, tenemos nosotros que mostrar cuál es la voluntad de Dios en esas normas, ¿verdad? Que la sociedad está poniendo. Debemos demostrar a Dios en la obediencia a, ¿verdad? En segundo lugar, esa naturaleza egoísta que el mundo tiene, ¿verdad? Y que pone en peligro el bienestar espiritual del creyente. Dice Pedro, hay una guerra espiritual ahí, la cual nosotros debemos de estar trabajando día a día, ¿verdad? El otro punto, la otra razón por la cual debemos de conducirnos, como Pedro dice, ¿verdad? Que de una u otra manera Cristo ha influenciado nuestra vida y a través de nuestro testimonio va a influenciar a otros. Y aquí diría yo quizás, ¿verdad, hermano? Lamentablemente, lo que la gente va a ver, nuestra conducta, nuestra manera de conducirnos, de vivir, de caminar, es lo que la gente va a ver de Dios, va a ver de Cristo. Posiblemente los hermanos en este contexto, en Asia Menor, en este tiempo en que Pedro escribe esta carta, eran víctimas. Es lo más probable, ¿verdad? De víctimas de la calumnia, de los vecinos alrededor, ¿verdad? Víctimas de acusaciones por parte de la autoridad. Y Pedro viene y les dice, miren, ustedes, como ciudadanos de ese país, de ese lugar, tienen que vivir una vida totalmente diferente, ¿verdad? Sí, los están afectando en todos los aspectos, físicamente, emocionalmente. Probablemente se vean afectados hasta espiritualmente, pero su manera de vivir debe demostrar, dice Pedro, que algo diferente hay en ustedes, ¿verdad? Totalmente diferente. La vida que ustedes deben demostrar. Otro principio, ¿verdad? Que Pedro está mostrando en estos versículos para nuestra vida ahora como creyentes, ¿verdad? Que no nos debemos de aislar. En ningún momento Pedro les dice, miren, ¿saben qué? Aléjense lo más que puedan de toda esa gente que no tiene a Cristo en su corazón. Aléjense de toda esa gente que les está afectando. En ningún momento Pedro está haciendo esa referencia, ¿verdad? Sino que Pedro les dice, miren, esa gente que les afecta, esa gente que no quiere saber nada de Dios, ustedes deben de estar cerca de ellos. Ahí en los trabajos, ahí con los vecinos. Bueno, acabamos de leer hace un momento, ¿verdad? En la lectura que hicimos, hermanas, sí, probablemente el esposo no sea cristiano. Y por su testimonio, ese hombre va a llegar a conocer a Cristo, ¿verdad? La gente necesita conocernos. La gente necesita observarnos para que sean influenciados. Y aquí es donde Pedro dice, por nuestras buenas obras o por nuestra buena conducta. ¿Verdad? Yo siempre he admirado la gente que pone los grandes bocinas y comienza a predicar, ¿verdad? En las noches. Yo los he admirado. Y la gente que no conoce a Cristo, ¿qué pensará? A las 2 de la madrugada, a las 3 de la madrugada, a la medianoche. ¿Qué pensará esa gente? Hermano, pero estamos evangelizando. Está bien, eso es bueno. Faltando el respeto a la gente a las 2 de la madrugada, a la medianoche. No lo sé, ¿verdad? Yo solo pienso y digo, es bien interesante. Es muy interesante, ¿verdad? Y en la mañana esa gente ve a esas personas actuar, comportarse de una manera totalmente diferente a lo que toda la noche se estuvo predicando. ¿Qué causará más impacto
en la vida de estas personas que no tienen a Cristo en su corazón? El comportamiento, como Pedro está diciendo, la conducta, o la bocina a todo volumen toda la noche. ¿Qué causará más impacto en la vida de estas personas? ¿Qué acercará más a Cristo en la vida de estas personas? ¿Nuestra manera de vivir? Son retos, ¿verdad? Son retos. Ahora, ¿tenemos amigos inconversos? Que sería otra pregunta que podríamos formularnos, ¿verdad? Y alguien puede decir, no, hermano, yo gracias a Dios no tengo ningún amigo inconverso. Qué bueno. ¿A quiénes está evangelizando entonces? ¿Verdad? O alguien podría decir, sí, yo tengo amigos inconversos, pero mi conducta, ya ellos ya me tienen bien influenciado. Y yo ya los chistes de doble sentido ya me los puedo, ya me río de todas las bayuncadas y todo lo que hacen, ¿verdad? O tengo esos amigos inconversos, por lo que Pedro está diciendo, tenemos que estar con esa gente para que esta gente quiera imitar nuestra manera de vivir. ¿Verdad? Cada uno sabrá, ¿verdad? Debemos de permanecer lo suficientemente cerca de ellos para que se den cuenta cuál es nuestro comportamiento. En los trabajos, los compañeros de trabajo saben quiénes somos, ¿verdad? Saben si verdaderamente somos hijos de Dios o no. O saben si solo somos cristianos de día a domingo. Los compañeros de trabajo lo saben. En la casa, la esposa o el esposo sabe si verdaderamente somos cristianos. Nuestros papás saben si verdaderamente somos cristianos. Y Pedro dice, ahí está la batalla, ahí está el reto. Ahí está el reto, ¿verdad? Mostrar nuestra conducta a estas personas. Mantengamos contacto con familiares, con vecinos, con compañeros de trabajo, compañeros de estudio, que necesitan conocer a Cristo. Esa es la referencia de Pedro, ¿verdad? Hay que acercarse y hacer amistad con los que todavía no tienen a Cristo en su corazón, para que a través de nuestro testimonio, nuestra vida, esta gente quiera conocer a Cristo, ¿verdad? No vamos a participar de su pecado, definitivamente que no. Pero vamos a estar ahí para mostrarles nuestro testimonio, ¿verdad? Porque definitivamente nuestro buen testimonio es más importante que las palabras que nosotros podamos decir. Eso va a ser así, ¿verdad? Nosotros podríamos pasar días predicando, pero nuestro testimonio va a impactar la vida de esas personas que están escuchando. Ahí va a estar, dice Pedro, lo clave, ¿verdad? Ahí va a estar el momento donde nosotros podemos impactar a estas personas en un mundo al cual nosotros no pertenecemos, porque eso es el planteamiento de Pedro, ¿verdad? Somos, dice Pedro, extranjeros en este lugar. Ahora, un extranjero llega a un país, ¿verdad? Y no conoce nada, pero quiere entrar a la cultura, quiere ser parte de la cultura y comienza a desarrollarse ahí dentro de, llevando su propia cultura, respetando la cultura a la cual está entrando, pero mostrando cuál es su cultura. Y nosotros como cristianos debemos demostrar nuestra cultura cristiana, respetando la cultura de la persona inconversa, pero tratando de impactar, dice Pedro, esas vidas, para que a través de nuestra manera de vivir, nosotros podamos llevar al arrepentimiento a esta gente. No le vamos a convencer, porque no es nuestro trabajo, no es nuestro papel, ese es el trabajo del Espíritu Santo, convencer de pecado. Pero nuestro testimonio va a ayudar. Pero Pedro también, del versículo 13 al 17, incluye algo también importante, diría yo, interesante. Somos ciudadanos dentro de este mundo. Somos extranjeros, pero pertenecemos, pues, ¿verdad? Somos parte hoy por hoy de este mundo. Como ciudadanos, ¿verdad? Cada uno de nosotros, aquí en la tierra, tenemos obligaciones, dice Pedro. Obligaciones civiles, las cuales debemos de cumplir. Y aquí muchas veces se genera un conflicto con muchos cristianos y con el testimonio de muchos cristianos al no someterse a las autoridades civiles. Con el entendido que no somos de este mundo, entonces yo no me someto.
Y Pedro está diciendo que el creyente, aunque es extranjero, a la vez es ciudadano de ese país donde vive y debe de comportarse como tal, ¿verdad? El versículo 13 se encuentra la primera mención donde Pedro dice, hay que someterse a las autoridades. Hay que someterse, ¿verdad? Dicho de otra manera, la palabra someterse literalmente significa ponerse abajo de, ¿verdad? Es una clasificación de yo no estoy arriba, yo no soy superior. El someterse es yo estoy abajo de. Y dice que hay que someterse en primer lugar a la autoridad. Hay que someterse a los amos. Hay que someterse al cónyuge. Hay que someterse a las relaciones interpersonales. Pedro le está diciendo al cristiano, no debemos de estar en una posición de orgullo, ¿verdad? De que yo soy el mayor aquí, sino que ir abajo de, ¿verdad? El creyente debe de reconocer que las autoridades están por encima de él y que tiene el derecho de hacer leyes y exigir que se cumplan. El cristiano debe de entender esto y debe de vivirlo, ¿verdad? Como tal. El gobierno debe cumplir con justicia la función, lamentablemente, ¿verdad? Pedro hace la referencia de que los gobiernos no tienen la sabiduría ni la voluntad de Dios en sus vidas. Y entonces encontramos gobiernos que son corruptos, ¿verdad? Porque no se basan o no caminan conforme a la voluntad de Dios. Pedro lo explica, versículo 14, lo da por entendido. Pero esto no es motivo, dice Pedro, para no someternos a la autoridad. Nuestra responsabilidad es ponernos abajo de la autoridad y caminar conforme a ese lineamiento, a esas leyes, ¿verdad? Caminar conforme a esos estatutos que los gobiernos están estableciendo. Siempre y cuando, lo vamos a ver más adelante, no entren en conflicto con la ley de Dios. Pedro nos manda, ¿verdad? Nos manda definitivamente a la obediencia, al someterse, al ser obediente a las instituciones humanas, ¿verdad? Y nos pone responsabilidades en cada una de estas áreas en las cuales nosotros, ¿verdad? Instituciones educativas, la iglesia, entidades sociales, nos pide que seamos parte y que nos pongamos bajo esa autoridad. Ese es el planteamiento que Pedro está haciendo y nos está animando, ¿verdad? Y hace también da tres razones, Pedro, para que esto pueda suceder. Y dice, en primer lugar, Dios instituyó el gobierno humano. Este es el plan de Dios y por eso nos manda a someternos, ¿verdad? A esta idea de Dios. Obedecer las disposiciones gubernamentales, hermano, fácilmente equivale a obedecer a Dios. El planteamiento está complicado porque para esta iglesia, en este contexto, la misma autoridad que era el Imperio Romano, estaban queriendo matarlos. Y Pedro dice, sométase a esa autoridad, cumpla la ley, viva responsablemente en base a el lineamiento que la autoridad está dando. Es complicado, es complicadísimo, ¿verdad? En segundo lugar, dice Pedro, debemos de vivir en sujeción porque el gobierno tiene una función dada por Dios. Y la función, ¿verdad? O la ley o el Estado o castiga o permite que vivamos en paz. Eso es el Estado. Así es que el Estado puede exigir obediencia a las leyes y mantener el orden en la sociedad. Eso es el Estado. Y Pedro dice, debemos de someternos al Estado, a sus leyes, a sus ordenanzas, ¿verdad? Y el autor dice, Pedro mismo, ¿verdad? Dice que debemos de colaborar con el gobierno para que podamos caminar sin ningún problema. Nos hace referencia. Somos libres, ¿verdad? Somos libres. Hemos sido libres del pecado. Pero eso no significa, dice Pedro,
que no nos sometamos a la autoridad, ¿verdad? Eso no significa que no nos sometamos a la autoridad, porque somos ciudadanos, cada uno en su país, del país al cual pertenece. Por eso digo, complicadísimo. Pero el desobedecer, dice Pedro, al gobierno es estar en rebeldía contra Dios. Por los puntos que yo en su momento he mencionado. Entonces la pregunta es, ¿qué se hace cuando el gobierno, verdad, manda algo que Dios ha prohibido? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? En Hechos capítulo 4, versículo 19, si alguien no puede leer. Hechos 4, 19. Amén. ¿Sí? 4:19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Antes que a Dios, ¿verdad? Si recordamos el concilio, el grupo de líderes, ¿verdad? De los fariseos mandó a llamar a Pedro y a Juan. Los golpearon, luego los interrogaron y al final llegaron al consenso entre ellos y dijeron, si hacemos cualquier cosa, el pueblo se nos va a venir en contra, entonces no nos conviene, ellos están predicando de Cristo. Nicodemo dijo, ¿se acuerdan de aquel grupo que se levantó y en cuestión de días ya ese grupo ya no existía? Entonces, dejémoslos, ¿verdad? Porque si esto no es de Dios, esto va a desaparecer. Y les piden, yo no sé si de favor, ¿verdad? Aunque pareciera que no, que ya no estuvieran enseñando en el nombre de Jesús. Ahora, el concilio es la autoridad de los judíos. Era la autoridad de los judíos. Era una ley lo que ellos decían. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Qué hacemos? ¿Los obedecemos a ustedes o debemos de obedecer a Dios? ¿Verdad? Juzgad si esto es justo delante de Dios. Obedecer a vosotros antes que Dios. Ahora, ahí había un conflicto. No queremos que ustedes enseñen de Jesús. Respuesta de Pedro. Aquí estamos entre la espada y la pared. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a obedecer al hombre? Encontramos que más adelante seguían enseñando de Jesús, exponiendo sus vidas, ¿verdad? Exponiendo sus vidas. Pero nunca vamos a poner la ley del hombre sobre la ley de Dios. La Biblia siempre es bien clara y la Biblia siempre tiene la respuesta. Ahora, si es un capricho mío, si es una interpretación mía, yo voy a estar en conflicto con el gobierno y con Dios, ¿verdad? Recordemos la historia de Daniel, Daniel capítulo 1. Son llevados un grupo de jóvenes a Babilonia, son puestos delante de el rey pone a sus seguidores, ¿verdad? Al jefe de los eunucos sobre un grupo de muchachos de Judea y les dice, de los hebreos, y les dice, este grupo de muchachos va a ser tratado de esta manera. Van a tener su propio aprendizaje, van a tener su propia alimentación, van a tener su propia educación por el lapso de un tiempo, ¿verdad? Y después de ese tiempo vamos a evaluar quiénes son aptos para estar en la presencia del rey. No hay ningún problema. Les iban a cambiar su cultura, les iban a cambiar sus pensamientos, les iban a cambiar todo. ¿Cuál era el conflicto? Que les iban a cambiar no tanto el alimento, sino a quienes eran ofrecido ese alimento. Entonces dice el versículo 8, si no me equivoco, Daniel capítulo 1, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. El problema no era la comida. El problema era a quién estaba ofrecida esa comida. Y dijo Daniel, yo no voy a entrar en un conflicto, yo no puedo comer nada ofrecido a otros dioses. Ahora, pareciera que era rebeldía, pero Daniel no estaba siendo rebelde, simple y sencillamente estaba diciendo, esto está en contra de mi creencia, esto está en contra de la voluntad de Dios, pero tengo un plan, estoy dando una opción, ¿verdad? Porque no nos dan legumbres y agua y al final del tiempo ustedes evalúan. Yo no estoy en contra del plan, el plan está perfecto. Lo que sí yo no estoy de acuerdo es en no cumplir
la ley de Dios. Pero aquí está mi plan, ¿verdad? Y dice que al final, capítulo, si no me recuerdo, 24-25, que fueron hallados 10 veces mejor que los otros muchachos. Pareciera que Dios respaldó la decisión de Daniel de no comer alimento ofrecido a otros dioses, ¿verdad? En ningún momento se puso en conflicto, pues cualquiera podría haber dicho que sí, pero dio una opción. Yo no estoy de acuerdo en esto, yo creo que esto no es correcto, pero aquí está la opción. ¿Qué podemos hacer para no caer en rebeldía en contra de lo que el rey está diciendo? Hoy en día, si un gobierno prohíbe evangelizar o prohíbe los cultos, la pregunta es si nosotros como creyentes deberíamos de cumplir lo que los gobiernos podrían estar diciendo, o fuera una ley. ¿Deberíamos de cumplir esa ley? ¿O tendríamos que seguirnos reuniendo? ¿Tendríamos que seguir evangelizando? Son preguntas que tarde o temprano no nos las vamos a contestar. Vamos a tener que ir a la práctica muy probablemente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Obedecer a Dios o tenemos que obedecer al hombre? Pero Pedro está diciendo, la exigencia de Dios hacia el hombre es obedecer las leyes terrenales siempre y cuando no entren en conflicto con las leyes de Dios. De lo contrario, está bien claro el punto. Tenemos la otra historia en el capítulo 6 de Daniel. Dice el texto que Daniel oraba 3 veces al día. Y los caldeos que estaban a la par de él al servicio del rey, al observar cuál era la conducta de Daniel, al observar qué es lo que Daniel hacía, buscaban ocasión de encontrar algo para hacerlo caer. Y cuando vieron que el orar era clave para Daniel, por ahí llegaron y dijeron al rey, rey, que se firme un edicto que por el lapso, creo, de 60 días, nadie puede adorar a otro Dios que no sea tú. Y el rey firmó y lo selló con el anillo, que donde nadie podía abrogar esa ley. ¿Qué hacía Daniel? Llegaba a su casa, cerraba todo y comenzaba a orar. Tal como lo hacía. Él no iba a poner en conflicto la orden, la ley de Dios, su relación con Dios. Ahora, el rey no estaba en contra de lo que Daniel estaba haciendo. Dice que el rey, cuando Daniel fue encontrado, lo echaron al foso de los leones, el rey no pudo ni dormir, esperando que no le pasara nada a Daniel. ¿Cuál fue el resultado? La cobertura de Dios para Daniel, al no permitir que estos leones le comieran. Porque Daniel no estaba haciendo nada en contra de la voluntad del rey. Simple y sencillamente había caído en un juego de envidia, ¿verdad? Simple y sencillamente estaban en contra de él por lo que él hacía, era por la cobertura de Dios. Pedro no está diciendo que debemos de dejar a un lado la ley de Dios. Pedro está diciendo que nuestra manera de vivir delante de los gobiernos debe de ser recta, sometiéndonos a las leyes y ordenanzas que ellos pongan siempre y cuando no afecten la ley de Dios, siempre y cuando no entre en conflicto con lo que la Biblia está diciendo. Ahora, note que al inicio de toda esta indicación de Pedro de someterse, Pedro hace el énfasis de el hermano espiritual va a poder cumplirlo. El que camina de una forma carnal va a encontrar siempre un pero. Va a buscar siempre una forma en la cual esto no va a funcionar, ¿verdad? Daniel es un buen ejemplo del creyente que sufre por no haber hecho el mal, sino por obedecer a Dios, ¿verdad? Fue acusado, fue condenado y él simple y sencillamente estaba haciendo la voluntad de Dios. Bueno, Jesucristo mismo, ¿verdad? Es otro ejemplo de hacer la voluntad de Dios e ir a la cruz. ¿Qué está diciendo Pedro? Vamos a someternos a la autoridad. Si la ley de la autoridad está en contra a la ley de Dios, la disposición entonces es
morir antes de cumplir la ley del gobierno y dejar a un lado la ley de Dios. Y podríamos ver más ejemplos, ¿verdad? De hombres, mujeres que estuvieron dispuestos a morir antes de no cumplir la ley de Dios. Porque estaba en conflicto entre la ley del gobierno con la ley de Dios. Y esa debería de ser, dice Pedro, la actitud. Siempre y cuando no entre en conflicto con la ley de Dios, sométase a la autoridad. Sométase al gobierno. No está en conflicto, no es correcto. La Biblia dice que no, pues cada uno va a decidir, creo yo, ¿verdad? Cada uno va a decidir qué es lo que va a hacer. Hacer la voluntad de Dios o sobrevivir o flotar, ¿verdad? En el mundo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrar al rey, dice Pedro, ¿verdad? Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. El punto de Pedro es no generar conflicto, no estar en conflicto. Mi decisión, si entro en conflicto con la ley de Dios, ¿cuál va a ser mi decisión? No hay conflicto, yo voy a honrar, ¿verdad? Yo voy a honrar, y ese es el punto, ese es el punto de Pedro, ¿verdad? Es una manera práctica de obedecer. Por lo menos este mandamiento que hemos visto, que de una u otra manera, ¿verdad? Pedro está estableciendo cuáles son las normas gubernamentales, diría yo, que tenemos cada uno en nuestros países y que de una u otra manera las estamos desobedeciendo por ignorancia o voluntariamente, ¿verdad? Decimos, no, eso no lo voy a hacer. Cada uno sabrá, ¿verdad? O el estilo o tipo de gobierno que hoy está en el poder en el país de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Afecta nuestra responsabilidad como cristiano o no la afecta? ¿Verdad? Cada uno lo sabrá. Ahora, ¿qué hace cada uno de nosotros con respecto a las autoridades? ¿Estamos o no estamos de acuerdo con las autoridades que hoy nos toca vivir en el país donde estamos, ¿verdad? Y usted dirá, pues no, yo no estoy en conflicto, yo estoy bien, ¿verdad? O usted dirá, no, yo sí tengo un serio problema con estas autoridades que están ahora. A la luz de la Biblia, ¿verdad? Debemos de evaluar cuál es nuestra conducta para no caer en algún momento en desobediencia. O muy probablemente podríamos decir, bueno, yo creo que lo que Pedro nos está dando lugar es a que discutamos y critiquemos las ideas, las acciones, ¿verdad? De quienes están hoy por hoy en autoridad. Hermano Raúl. Hermano Juan Carlos, yo solamente tengo, digamos, como tal vez una aclaración, tal vez que usted me la pueda hacer. Por ejemplo, cuando está hablando del tema de someternos a las autoridades, porque de hecho a eso se refiere el versículo 13, ¿sí? A someternos a las autoridades, pero no sé si lo estoy interpretando mal, pero en el versículo 14 dice a los gobernadores, como por él enviado, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, no sé si es que en el 14 dice, bueno, sométanse a las autoridades, pero como que en el versículo 14 define cuál es la función de ellos, castigar a los malos y dice hacer el bien con los que hacen el bien. No sé si estoy mal así. No. Ahora, Pedro dice que debemos de vivir en sujeción, ¿verdad? Porque el gobierno tiene esa función dada por Dios. Correcto. ¿Cuál es la función? O castigar o ayudar, ¿verdad? Esa es la función de Dios, del gobierno dada por Dios. El Estado puede exigir, y por eso digo, ahora, el Estado no es un gobierno, ¿verdad? El Estado, lo voy a poner fácil, ¿verdad? Usted va en la calle, el semáforo se pone en rojo, ese es el Estado. Usted decide, ¿voy a violar la ley del Estado o voy a aceptar la ley del Estado? ¿Qué dice el semáforo en rojo? Frene. Usted dice, no me importa, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Ahora, hay países donde le llega el ticket de la multa.
Sí. Hay países donde no, pero delante de Dios yo no estoy cumpliendo. Ahora, ¿qué pasa si me agarran infringiendo la ley? Va a haber castigo. Puedo ir preso, puedo tener una multa, ¿verdad? Correcto. ¿Sí o no? Hermano Raúl. No solamente quería como, no sé, es que, vaya, como aquí dice, las funciones, vaya, la función es castigar a los que hacen el mal, pues, y lo del bien, el bien, ¿verdad? O sea, entiendo que si nosotros hacemos algo incorrecto, digamos que Dios estableció a los gobernadores, a los gobernantes para que establezcan leyes que puedan regir la vida de nosotros. Si hacemos algo incorrecto, pues tenemos que recibir el castigo, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, por ejemplo, cuando define aquí la función de ellos, pero ¿qué sucedería cuando esas funciones no son aplicables, digamos, en el sentido correcto? Es decir, que, vaya, ¿cómo le pudiera explicar? Por ejemplo, cuando a veces uno ve la injusticia dentro de las leyes, vaya, uno dice, no, o sea, están actuando de una manera equivocada contra alguien que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, sí, estaría incorrecto de mi parte ponerme en contra de esa situación o no. Ahora, ¿quién es la autoridad? Dios. Y Dios ha permitido que esos gobernantes estén en ese momento, en ese lugar. Correcto. Ahora, el gobernante muy probablemente no tenga a Cristo en su corazón. Correcto. ¿Cuáles van a ser sus decisiones? Sí. Erróneas, sí, sin claro. sabiduría, ¿verdad? Entonces, sí, van a ser injustas. ¿A qué me manda la Biblia? A someterme a esa autoridad. Correcto. ¿Verdad? Es bien complicado, es sumamente complicado. Ahora, viene el gobierno y dice, vamos a hacer la ley para la tendencia LGTB más y todas las letras que vienen, ¿verdad? Podría ir a la calle a marchar y hacer, podría ir a la calle a marchar y hacer todo lo que quiera, ¿verdad? Pero ¿qué otra estrategia como cristiano podría hacer? Bueno, tengo hijos, enseñarle a mis hijos qué dice la Biblia. Bueno, voy a ir y voy a evangelizar, ¿verdad? Esto se llama pecado. Esto no se llama tendencia. Esto se llama pecado y el pecado es condenado por Dios. ¿Cuál va a ser la consecuencia para mí? Me pueden meter preso, me pueden matar. ¿Estoy dispuesto o no? No, no estoy dispuesto, hermano. Entonces me voy a callar. Voy a agachar la cabeza y que todo esté bien, ¿verdad? O puedo venir y decir, no, esto no es correcto. ¿Qué forma voy a utilizar para decir que no es correcto? Bueno, voy a ir y voy a predicar. Esto es pecado, se llama pecado. Esto está en contra de la voluntad de Dios. ¿Lo hicieron los gobernantes? Sí, lo hicieron los gobernantes. ¿Que no tienen a Cristo en su corazón? Sí, que no tienen a Cristo en su corazón. Pero esto se llama pecado. ¿Lo voy a cambiar? Probablemente no. Pero por lo menos uno o dos van a recibir a Cristo en su corazón y lo voy a sacar de ese camino. ¿Sí? Mi testimonio va a ser clave. Ahora, esta gente está viviendo momentos difíciles, se están burlando, los están criticando, los están metiendo presos, los quieren matar. Y Pedro les dice, hay que amar a toda la gente que nos quiere matar. Hay que amar a la gente que nos está criticando. Hay que amar a la gente con la cual no quieren saber nada de Dios. Hay que amarlos para que ellos tarde o temprano conozcan a Cristo, ¿verdad? Por eso digo, es bien complicado el momento, ¿verdad? Porque debemos de colaborar, sí, ¿verdad? Debemos de colaborar con el gobierno que está en turno. A eso manda Pedro. Pero siempre y cuando no afecte nuestra relación con Dios o no afecte las leyes de Dios impuestas en la Biblia, ¿verdad? Que de una u otra manera pueden hacer como el choque, ¿verdad? Pero si yo digo, bueno, ¿verdad? Ay, Dios sabe que lo que necesito es sobrevivir, ya estoy entrando en conflicto con el Señor. Por eso digo, es bien complicado, ¿verdad? Por lo menos en este país, en el tiempo de la guerra, hubieron muchos cristianos que dijeron, tomemos las armas, vamos y peleemos la batalla, ¿vea? Para que este país cambie. Esa fue la interpretación. Muchos cristianos, tomaron esa decisión porque esa fue la interpretación. Otros dijeron, oremos,
prediquemos, enseñemos, ¿verdad? Para que la cosa sea diferente. Cada uno tomó su propia interpretación. Como digo, es complicado, ¿verdad? Ahora, ¿habrá algún caso de desobediencia a una norma que la sociedad ha impuesto y que afecte negativamente a los no cristianos? La respuesta del cristiano. Es decir, la sociedad pone una regla, el cristiano dice no, y esto afectó a los no cristianos. Para bien o para mal, habrán casos que ustedes puedan recordar donde el no creyente ha dicho, hey, ¿verdad? Eso que los cristianos están haciendo es correcto, ¿verdad? Yo quiero ser parte de, yo estoy a favor de, porque la iglesia se paró y dijo, no, esto no es correcto. ¿Recordaremos algún caso? Sí, pero un caso contrario. Ajá. Bueno, aquí en mi localidad mandaron a cerrar las iglesias por las cuestiones de la pandemia. Y pues al principio, pues toda la gente, cristiana y no cristiana, pues se resguardó en su casa. El mal testimonio o lo que la gente expresaba es que cómo es posible que los evangélicos se opusieran a las leyes, cuando ya había una ley que deberían de estar en casa, que ya no se reunieran en las iglesias, que lo podían hacer desde su casa, a manera personal o familiar, ¿no? Entonces, aquí entró en conflicto y yo siento que perdimos credibilidad porque decían, no, la sangre de Cristo me cubre y no me va a pasar nada. Y pusieron tanta resistencia que en lugar de impactar positivamente, pues si ellos lo hacen, también nosotros. Y decían muchos, pues si es que si ellos son los hijos de Dios y se salvan, pues también nosotros también somos hijos de Dios. Entonces, lejos de ver o dar un buen testimonio, hicimos todo lo contrario. Incluso en la iglesia decían, no, es que no deben de usar cubrebocas porque eso está mal, va en contra de lo que dice Dios. Y yo así, pero es que no lo dice. O sea, ¿sí? si dice que nos guardemos, luego pasó lo de las vacunas y era domingo tras domingo de que en contra de las vacunas, porque eso es del anticristo, que ahí viene el sello de la bestia. Y decía, cuánta ignorancia. Porque como tal la Biblia nos dice así. Y luego los mismos de la iglesia fueron los que anduvieron animando a otras personas para que no se vacunaran. Entonces, cuando empezó a darse el caso aquí de que ya había muchas personas que fallecían por COVID, ya hasta la iglesia decía, no, es que sí hay que vacunarnos. Y ya la gente, pues, ya esto es que les vamos a creer. Si no, su testimonio no es, pues no es agradable. Van como, ahora sí que como peces en la corriente, dependiendo para dónde los lleven, se acomodan. Y pues yo creo que eso no debería de ser. Si nos vamos a someter a las leyes, pues hagámoslo bien. Y pues al final, yo como cristiano puedo decir, bueno, si me toca partir, pues ya sé a dónde voy. No me preocupa si muero o no muero. Lo importante es que ya tengo la salvación. Pero eso de andar haciendo una mala imagen en lugar de ganar a más cristianos o convertir, pues siento que no es correcto. Y revelarnos, pues también es revelarnos a la voluntad de Dios, porque si Dios ha permitido esta pandemia, pues hay muchas cosas positivas. Hay personas que decían, no, ya no soporto estar en casa. Pero si es tu familia, es un tiempo para convivir. Había muchos factores positivos que dejó la pandemia. Yo creo que Dios ha permitido, y si no se acaba esto, pues hay que buscar una alternativa. El que se cerraran las iglesias no quería decir que no dejáramos de
de leer la Biblia o de reunirnos, podía hacerse de forma familiar. Sí. Hasta ahí. Entonces, sí, yo creo que a veces hay que tener cuidado cuando en el supuesto de querer agradar a Dios terminamos haciendo lo contrario. Sí. Hasta ahí, hermano. Gracias. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Bueno, esta primera parte, como decía, de aquí en adelante, Pedro va a hacer mención de 4 responsabilidades que tenemos como cristianos. La primera es obedecer, ¿verdad? O someternos. Pedro utiliza esta palabra, es más puntual a las autoridades, ¿verdad? La relación que debe de haber con el gobierno en turno. Pedro dice, debe de ser someternos a la autoridad, siempre y cuando no entre en conflicto con las leyes de Dios, ¿verdad? Ahora, digo, es complicado. Cada país tiene su gobierno, cada país sabe si su gobierno está haciendo las cosas correctamente o no las está haciendo correctamente. Mi responsabilidad como cristiano es orar por mis autoridades, ¿verdad? Ser responsable en el lugar donde yo vivo, ser responsable a las leyes, ¿verdad? Justas o injustas, ser responsable a las leyes, no faltar a las leyes, cumplir el 100% de lo que se me está pidiendo, porque mi conducta y mi testimonio va a llevar a otros a Cristo. Y este es el tema, ¿verdad? Pedro dice, en esa relación que se debe de tener con el gobierno, yo debo de glorificar a Dios. Y siempre recordar eso. Lo que yo estoy haciendo con respecto a mi relación con el gobierno debe de glorificar a Dios. Si yo sé, si el Espíritu Santo me manda la señal, ¿verdad? Que lo que yo estoy haciendo no glorifica a Dios, hermanos, entonces eso es pecado y debo de alejarme, ¿verdad? Pero si hay paz en mi corazón, ¿verdad? La Biblia me dice que lo que estoy haciendo es correctamente, yo no tengo ningún problema en base a esta situación, ¿verdad? No vamos a terminar los 4 temas hoy mismo, ¿verdad? Sino que vamos a caminar en todo esto. Pero el primer punto es mi relación con el gobierno. Debo de someterme, dice Pedro, a la autoridad. Debo de someterme a las autoridades. Llámese gobierno central, llámese gobierno municipal, llámese iglesia, ¿verdad? Llámese pastor, llámese líder, llámese el diácono, no sé quién pueda ser la autoridad, hay que someterse a la autoridad, ¿verdad? Ese es el tema. Bueno, vamos a llegar hasta aquí. Por cuestión de tiempo, yo creí que íbamos a terminar mucho más rápido, pero hasta aquí el tema, ¿verdad? Si no hay comentarios, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Hermano, ¿sí? Y vaya, por ejemplo, con relación al tema que digamos que se está dando acá en El Salvador, ¿va? Sí. Por ejemplo, con el tema de las personas que tienen problemas con su sexualidad, el pleito que se dio en relación a que querían que se aprobara el hecho de que 2 personas del mismo sexo pudieran, digamos, ¿cómo se llama? Pudieran adoptar un hijo. Ajá. Bueno, hay otro tema, el problema del aborto, otro problema de autorizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Y es claro que ese tema de discusión y que pues está ahí dentro de todas esas cuestiones o sea, de entrada uno sabe que eso es incorrecto, porque la Biblia claramente habla en relación a ese tema, ¿verdad? Entonces, digamos, si pues se diera una situación, porque tengo entendido yo que eso todavía es como que es un tema fuerte de discusión, ¿verdad? Y que no es algo que ellos como que lo definan y digan, no, miren, o sea, no es así, pues, y yo creo que no es necesario ni que sean cristianos para saber que eso no es correcto, porque, bueno, yo he escuchado personas que están dentro de la asamblea y hablan y dicen, no, es que la Biblia enfáticamente habla en relación a esto, entonces, como que el conocimiento lo tienen de esos temas, pero igual lo consideran como un tema de discusión y con la probabilidad de poder, llamémoslo, aprobar algo así. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuáles serían las consecuencias que eso traería
no solamente para nosotros, no solamente para la gente de todo el país, sino para todos, pues, porque todos vivimos aquí, la afectación y toda esa situación. Claro, nosotros tal vez como papás estamos trabajando en el sentido de orientar a nuestros hijos en relación a esos temas que son temas bien delicados, ¿verdad? Y que definitivamente afectan grandemente la educación de los hijos y todo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, supusiéramos se aprobara una cosa de estas así. Entonces, claro, nosotros vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que no sea así, pero si diera una situación así, o sea, yo creo que ahí es donde está el conflicto, ¿verdad? Sí, sí, o sea, la respuesta es no. Como cristianos, la respuesta es nosotros no apoyamos esta forma de pecado, ¿verdad? Que está totalmente en contra de la voluntad de Dios. Ahora, yo no voy a poder, a menos que yo sea el presidente o a menos que yo sea el que va a firmar esa ley, decir no. Pero ¿cuál va a ser mi responsabilidad? Bueno, tengo que enseñar lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde va a comenzar? Bueno, va a comenzar en mi casa. La Biblia a esto le llama pecado. Ahora, no solo ser tajantes y decir pecado y va a preguntar a alguien, pues sí, pero ¿y por qué? No, yo no sé, pero es pecado. O sea, explicar el porqué de las cosas, ¿verdad? El explicarlo, el poder que los niños puedan entenderlo, que nuestros hijos puedan entenderlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué interpretación nosotros damos a este detalle cuando hay una película que la estamos viendo, cuando hay una caricatura, ¿verdad? ¿Qué interpretación damos? Como papás, nos hacemos los locos y dejamos que el tema pase, o buscamos que yo este tema no lo voy a hablar, que lo hablen los maestros en el colegio, ¿verdad? Pero como cristianos, como padres cristianos que tienen hijos que son cristianos, que todavía ellos no son discípulos de Cristo y esperamos que el maestro de escuela dominical les enseñe. Yo digo, amén, ¿verdad? Pero ¿será la responsabilidad del maestro de escuela dominical? ¿O de quién es la responsabilidad de educar a los hijos en este tema? ¿Verdad? Nosotros como padres. Tendríamos que ser nosotros como padres. Pero aquí voy a meter un tema y perdón, ¿verdad? Si soy cruel en esto, pero estamos más preocupados de estar adentro del ministerio sirviendo que enseñarle a nuestros hijos estos temas que son sumamente delicados y que pueden destruir sus vidas. Ahora, ¿quién es el príncipe de este mundo? La Biblia dice que Satanás. ¿Van a firmar estas leyes? Es lo más probable. Es lo más probable en todos los países, ¿verdad? Porque Satanás lo que quiere es destruir a la humanidad. Matar, hurtar y destruir. Eso lo entendemos. Nosotros tenemos que ser luz, ¿verdad? Lo que es pecado, lo que no es correcto, no es correcto. Y se va a decir, se va a denunciar. Hasta ahí podemos llegar. Yo voy a orar por los gobiernos que nos toquen. Ahora nos toca este gobierno en este país, ¿verdad? Como usted bien lo dice, hermano. Orar que, Señor, dale sabiduría a cualquiera de ellos, dale sabiduría, que entienda que esto es pecado. Pero llegaran a firmar, la pregunta va a ser, como pasa en otros países, el pastor va a tener que casar en la iglesia a 2 mujeres, a 2 hombres. El pastor va a decidir que no, se va a ir preso. Pero ¿qué estoy haciendo yo como papá? La base para que estos niños no lleguen a esta situación. ¿Sí? Hoy por hoy todavía seguimos con las enseñanzas que David mató a Goliat, ¿verdad? Pero ¿por qué no enseñamos en la Biblia este tema que es sumamente importante en las escuelas dominicales? ¿Qué dice la Biblia con respecto al hombre, a la mujer, al homosexualismo? Son temas donde podríamos ir preparando también, ¿verdad? Son detalles, pero por eso digo, el tema es árido, ¿verdad? Y es complicado. Debemos de someternos, pero este tema, usted me dice, hermano, entonces debemos de decir amén. No, porque es pecado y está totalmente en contra de lo que la Biblia dice. No podemos someternos a eso. Pero entonces nos van a meter presos, pues nos vamos presos, ¿verdad? Dios
va a determinar qué va a hacer con nosotros. En el caso de Daniel, los leones no se lo comieron. ¿Sí? Pero yo pongo una postura con respecto a lo que la Biblia dice. ¿Voy a caer mal? Creo que voy a caer mal con toda esta comunidad, ¿verdad? Voy a caer mal, pero es pecado. Y yo no puedo estar a favor del pecado siempre y cuando esté a favor de la Biblia, ¿verdad? El aborto, la Biblia hace referencia. No podemos matar. No puedo estar a favor del aborto, ¿verdad? Son temas y cada tema trae su raíz por el cual el tema ahora es bastante relevante, ¿verdad? Y todo tiene que ver con la mentalidad chueca del diablo en la vida de la gente que tiene poder, definitivamente, ¿verdad? Es así, como digo, es complicado, pero nosotros en nuestras casas, y ahí está la clave, ¿qué estamos enseñando? ¿Cómo estamos instruyendo? Para que, terminando nosotros como generación, la siguiente generación, ¿qué va a hacer con respecto a la vida cristiana? Ahí va a estar el detalle. Bueno, ¿alguien más? Si no, oramos. Le damos gracias a Dios. Oremos entonces. Padre, gracias esta noche por permitirnos ver este tema, Señor, quizás no a profundidad, una pincelada, pero ayúdanos a seguir estudiando, leyendo, Señor, sobre este tema y empaparnos más, Señor, sobre el someternos. Hoy aprendemos a someternos a la autoridad. Faltan otros temas más que te pedimos que tú nos des luz, que tú nos des sabiduría para entenderlo y aplicarlo, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo. Bendiga, feliz noche martes. para todos. Bendiciones, hermano Juan Carlos. Bendiciones, igual. hermanos. Hasta luego. Buenas Gracias. noches. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Igual, buenas noches. Todos. Bendiciones.